Bienvenidos amigos a un video más de Hablemos del Sermón. Seguimos con la serie de Romanos, hoy con el capítulo 8, uno de los capítulos más esperados, con la mayor expectativa por ser un capítulo muy predicado, muy leído, muy practicado en nuestras iglesias, y la verdad que es uno de los capítulos favoritos de muchos de los creyentes por todo lo que implica y lo que expone Pablo en él. Y el pastor Luis Mario nos lo expuso en el domingo anterior acá en la iglesia, y hoy nos lo va a conversar. Podemos a conversarlo, vamos a desarrollarlo en una conversación. Y a manera introductoria, ese día nos compartían unos beneficios que tiene una persona en libertad condicional, es decir, una persona que tal vez fue a prisión, pero tiene ciertos beneficios que no está en prisión y aún así puede tener unos beneficios en condiciones limitantes o algunas otras reglas que les ponen. Pero aquí está conmigo el pastor Luis Mario, que nos va a explicar un poquito más acerca de esa introducción, y le damos la bienvenida otra vez, amigo. ¿Cómo Hola, ¿cómo estás? estás? Bien, Kevin. Bueno, Todo amigo, te está, dejo el gracias. espacio. Gracias por tu tiempo nuevamente. Y aquí estamos en un nuevo capítulo, en Romanos 8, bien esperado, ¿verdad? Sí. Ah, Hablábamos, como bien lo estabas introduciendo. eh, a veces, no sé si te ha pasado que sientes esta sensación de "Mm, pienso que nunca voy a vencer esta lucha o esta Mm, tentación que claro, estoy librando". O en ocasiones hay personas que sienten que jamás van a abandonar o van a poder vencer el pecado con el que están luchando. claro. Y es una sensación horrible, ¿verdad? Sin embargo, lo que yo decía es que en Cristo, aunque nosotros tenemos libertad ya a través de lo que Él hizo o de lo que Él hizo en nosotros mediante la cruz, muchos vivimos como esclavos o como personas que tienen libertad Mm, y condicional. ¿Por qué? Porque aunque Cristo ya nos hizo libres, aún nosotros pensamos que tenemos que hacer cosas o cumplir con requisitos para poder vencer el pecado, vencer la culpa o, o simplemente vivimos con esta incertidumbre de que nunca vamos a avanzar, nunca vamos a salir adelante, mm, que siempre vamos a estar cayendo en los mismos pecados. Y es un sentimiento de esclavitud donde muchas veces no vemos avance, y es un sentimiento horrible que nos lleva muchas veces a pensar, si tan solo tuviera la certeza de que voy a mm, vencer, si sí, tan solo alguien me podría decir, vas a vas a salir. vencer Ujú, algún día, esto ya no te va a suceder. ujú. Y bueno, yo tocaba este tema, porque esa es la certeza que Pablo les da a esta iglesia en Romanos 8, que es lo que yo le estaba predicando a la iglesia, que dice Pablo ahí, que ya no hay condenación para los que están en Amén. Cristo. Y yo Amén. invitaba a la iglesia a confiar en que nada nos puede separar del amor de Él. Sí, amén. O sea, una vez que estamos en Cristo, ya no hay condenación porque Cristo nos ha justificado. Pero también nadie ni nada nos puede separar del amor de Cristo una vez que somos de Él, Sí, amén. ¿verdad? Sí. Y esto es lo que yo estaba hablando al principio, pero hay una, hay una, hay una muy buena pregunta que también creo que abordé durante el sermón, pero que quisiera ampliarla un poquito Sí. antes de entrar al desarrollo o a platicar más acerca de los puntos que estuvimos viendo, y es que ¿por qué ya no vamos a ser condenados? Mm, Esa es una muy buena pregunta. ¿Por qué? O sea, ¿qué sucedió? ¿Cómo sucedió esto? ¿Qué fue lo que pasó? ¿O cómo nos damos cuenta? ¿O cómo se obtiene esa certeza de que ya no vamos a ser condenados? Porque Pablo termina el capítulo anterior a Romanos 7 diciendo que él aún muchas veces mm, hace lo que no quiere hacer. En exacto. otras palabras, él aún peca, aún cae, aunque no lo quiere hacer porque su carne
muchas veces aún cae en Claro. esos pecados. Entonces, y de hecho él dice, miserable de mí, ¿quién podrá rescatarme? Y luego viene Romanos 8. Entonces, ¿por qué no vamos a ser ya condenados los que están en Cristo? Bueno, Pablo lo responde en Romanos 8 de manera espectacular. Está muy bueno realmente y creo que muchos años hemos estado leyendo este capítulo y tal vez con conceptos equivocados o tal vez Ujú. con no todo el contexto bien clarificado, ¿verdad? En el contexto en el que está leyéndose esta carta en el pueblo romano y muchas otras implicaciones que tú nos desarrollaste en el sermón. Y de hecho, mencionabas el capítulo anterior, de hecho, queda como esa exposición de Pablo de que, bueno, es algo deprimente mi condición, Ujú. pero ahora Pablo en este capítulo nos da una buena noticia y es esa garantía de que venceremos en el Señor, ¿verdad? Mencionabas que Pablo nos recuerda o viene y nos expone una seguridad y una seguridad en Cristo y una aceptación en Él, ¿verdad? Ujú. Que por ahí va la pregunta que nos compartes ahorita, ¿por qué no estamos condenados? Que si gustas, podemos mencionar ahora lo que nos propusiste, el encabezado, la proposición que nos compartías, y es la siguiente: no hay condenación para los que están en Cristo, así que confía en medio de tu incertidumbre, porque nada te podrá separar de su amor. Así es. Sí, y lo que hace Pablo de los versículos del versículo 1 al 16, 1:16. lo que hace es que va a ser como un contraste Ujú, entre quiénes son los que no son condenados y quiénes son los que sí serán condenados. ujú. Porque Pablo en el capítulo 8, versículo 1, comienza diciendo, por tanto, ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Sí. Dice, para los que están en Cristo, y la palabra ahí es los que están unidos a Cristo, ya no van a ser condenados. Y es una declaración que ves de mucha bendición, pero parece que ahí también hay una duda y Pablo la aclara, y la duda que quizás puede surgir ahí, bueno, ¿quiénes son los que están Mm. en Cristo? Y dice Pablo, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Y sí. Ok, ¿quiénes no van a ser condenados? Bueno, los que están en el Espíritu, los que andan conforme al Espíritu, no conforme a la carne, conforme al pecado. Y Pablo sigue diciendo, para estos ya no hay condenación, porque lo que la ley no pudo hacer, la ley no pudo hacerlos libres, dice Pablo. No pudo hacerles libres de su pecado, porque la ley lo que demandaba era cumplimiento. Y aquel que no podía cumplirla de manera perfecta tenía que morir. Pero Pablo dice, pero para esto vino Jesucristo, el Hijo de Mm, Dios. ¿Para qué? Para vivir la vida perfecta que nosotros no podemos vivir. Él obedeció la ley, pero también vino a morir ujú. para que se pudiera pagar por la culpa de nuestra transgresión, de nuestros pecados. Sí. Así que el Hijo de Dios, siendo verdaderamente hombre, vino y pagó y murió para que nosotros fuéramos salvos. Entonces, Él cumplió mediante la carne Mm, los requisitos de la ley. ¿Cuáles mm, requisitos? La obedeció y murió. Alguien debía de pagar por claro. nuestras transgresiones. Bueno, Cristo lo hizo. Por eso Pablo, después de los versículos 5 al 8, hace un contraste Ujú, entre los que viven en la carne y los que viven en el espíritu. Y él dice, los que viven en la carne tienen su mente en el pecado. mm, Ellos están muertos espiritualmente, son enemigos de Dios, desechan su ley y no pueden agradarlo. Sin embargo, los que viven en el Espíritu ponen su mente en las cosas del Espíritu, han sido resucitados espiritualmente, viven en paz con Dios, se sujetan a la ley y agradan a Dios. Y en otras palabras, Pablo termina esta sección diciendo, por consiguiente, ya no le debemos mm.
al pecado para seguir viviendo en la carne, sino que nuestra libertad y nuestra salvación ha venido por medio del Espíritu. Así que si vivimos conforme a la carne, dice, habrán de morir. Pero si por el Espíritu hacen morir las obras de la carne, vivirán. Y estos son los hijos de Dios. En otras palabras, los que tienen el Espíritu viven para Él. Amén. Los que no lo tienen viven para la carne, y estos morirán, y estos serán condenados. Entonces Pablo lo que hace es, no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Bueno, ¿quiénes son? Los que no Los viven que- en la carne, ajá. sino los que viven en el Espíritu. Y qué reto para nosotros como cristianos, ¿no? Porque obviamente aplicándolo ya en nuestro contexto, eh, es preguntarse si somos del espíritu o somos de la carne, ¿verdad? Que por cierto muchas veces lo preguntabas a la iglesia a manera de meditación o reflexión, ¿somos del espíritu o somos de la carne? Hay muchísimas evidencias que pudiéramos meditar en nuestra vida personal si todavía somos personas de la carne o intentamos al menos vivir en el espíritu, ¿verdad? Y Pablo, me gusta mucho el contraste que nos explicabas porque es muy claro la separación que hay entre una persona que vive para Dios o vive en el espíritu y en la carne, ¿verdad? En los versos 9 al 11 también menciona esta parte, los que no tienen al Espíritu de Dios no son de Cristo. Ajá. Y me gusta mucho que enfatizáramos en eso, porque todos los capítulos anteriores hablaban mucho de estar en Cristo y que no solamente es agradar al Señor, sino vivir para agradarlo a Él, ¿verdad? Claro. Me gusta mucho, por lo menos yo lo anoté porque me pareció muy importante. Sí. Y algo que es muy importante que debemos hablar acerca de cómo esto nos está hablando a nosotros, Ujú. porque esto era importante para la iglesia de Roma, pero también es importante hoy para nosotros, Sí, amén. porque el Espíritu Santo nos está hablando, está pastoreando su iglesia mediante Romanos 8. Sí. Entonces, a veces podemos engañarnos pensando que estamos en Cristo cuando no lo estamos. Ujú. Y eso es algo que dice el texto. Sí. Y hay personas que pueden venir a la iglesia o habemos personas, incluso pastores, líderes, que podemos delante de la iglesia o de los hermanos orar bien, eh, tener una buena teología, eh, venir y adorar al Señor, congregarnos. Mm. Pero cuando nadie nos ve, cuando estamos a solas y vivimos una vida sumergida en el pecado, eso nos está hablando de que solo nos estamos engañando. ¿Por Ujú. qué? Porque nuestro corazón aún desea lo de la carne, no Amén. desea abandonar la carne, no Mm. desea abandonar el pecado, ama el pecado, desea el pecado y solo se está engañando a sí mismo, Tremendo, sí. ¿verdad? Entonces, eso es algo sumamente importante que debemos tocar. Sí, estoy muy de acuerdo y qué bueno que lo mencionas, amigo, porque de hecho en el mismo sermón hablábamos mucho y meditamos mucho de que el mismo espíritu, las personas que viven el espíritu son confirmadas de que son hijos de Dios por medio del Espíritu Santo. Es el Ujú. que nos da ese convencimiento, ¿verdad? El mismo espíritu les confirma que son hijos de Dios. Cuando se sienten débiles, el espíritu nos hace clamar, Abba, Padre. Abba, Padre. Los que están en el Espíritu también viven para el Señor, o sea, buscan una manera de vivir y como bien mencionan, no es un tipo de vida simplemente pública o para que la gente vea que yo soy bien portado, porque Ujú. podemos tener esa vida. De hecho, ilustrabas esto como los Terians, ¿verdad? Sí, Que los Terians, para los que no han visto, que difícilmente no lo han visto, porque ya eso se ha visto muchísimo en todas partes, ellos son personas que se creen animales o perros. En este caso perros, hay otros que se creen monos y otro tipo de animales, caballos. caballos, de todo. Este,
pero pues hay algo que los delata a ellos, que es su forma humana, sus pies, su cabeza, hablan español, hablan bien. Eso es obvio que es algo torcido que pues se les metió en su mente y lo quisieron adoptar. Estas personas quedan evidentemente que están desviándose de algo natural y eso nos pasa. A nosotros, si nos preguntamos, ¿soy del espíritu o soy de la carne? Pudiéramos meditar mucho en nuestra vida privada, cómo es, Así como es. mencionabas ahorita. O sea, eso nos pudiera poner en una situación complicada de analizar. Soy un Terian cristiano, soy un Terian cristiano, un Terian de iglesia, sé hacer muchas cosas, me pongo una máscara los domingos y en oscuridad o en soledad soy otra cosa. Así Me es. delata la privacidad. Así es. Entonces, yo también es importante decir que aquellos que viven en el Espíritu, que tienen el Espíritu Santo viviendo en ellos, estos son los que están unidos a Cristo. Ujú. Y estos, el Espíritu mismo les confirma, tú eres hijo de Dios. Y estos cuando pecan se arrepienten. Amén. Ujú. Ellos valoran el hecho de que el Señor haya enviado a su Hijo. Hermoso eso, la verdad. Estos que tienen el Espíritu valoran y abrazan y le dan gran valor en su corazón al hecho de que Dios mismo se haya encarnado en la persona de su Hijo Jesucristo para venir y morir por personas tan viles, tan pecaminosas, para cambiar nuestros corazones. Pero también es importante que el texto dice que los que viven en el Espíritu hacen morir las obras de la carne Ujú. mediante el Espíritu. Amén. Y eso es algo sumamente importante, porque yo siempre quise entender este texto y porque hablaban mucho de haz morir mediante el Espíritu los pecados. Y yo decía, sí, pero ¿cómo? Mm, ¿Cómo le hago? claro. Y bueno, lo que Pablo habla en otro pasaje, habla del fruto del Espíritu. Y lo que literalmente es cómo hacemos morir las obras de la carne. Bueno, por ejemplo, el fruto del Espíritu es paz, gozo, benignidad, fidelidad, Mm, mansedumbre, amor. templanza. Bueno, si yo estoy en una situación donde estoy a punto de perder el control, ¿cómo hago morir las obras de la carne mediante el Espíritu? Bueno, teniendo mansedumbre, Mm, teniendo dominio propio. En ese paciencia, momento, claro. yo tengo mansedumbre, yo tengo dominio propio. Si estoy batallando con la codicia, ¿cómo hago morir las obras de la carne? Bueno, siendo generoso. ¿Sí me explico? Si me está costando perdonar, ¿cómo hago morir las obras de la carne? Amando. Si me está costando trabajo hablar de manera piadosa, ¿cómo hago morir las obras de la carne? Bueno, siendo benigno. O sea, de todas estas formas prácticas es cuando hacemos morir las obras de la carne. Mm, Y esto es a lo que Pablo se está refiriendo. Sin embargo, los hijos de la carne hacen todo lo contrario. Son iracundos, no sí. perdonan, están amargados. Y yo hacía una y otra vez esta pregunta, ¿por qué carretera vas? Ujú. ¿Por qué camino vamos? ¿Por el camino del espíritu o por el camino de la carne? Ujú. ¿Ah? Entonces, todas estas cosas son evidencias de Amén. qué camino estamos Estamos. transitando. Sí. No, está muy buena la comparativa y la manera práctica en cómo Pablo expone esto y cómo tú lo expusiste también. Los que viven en el Espíritu viven también, mencionabas, en completa paz. Porque de hecho paz también es un fruto del Espíritu, Así ¿verdad? es. Porque el Espíritu les confirma que son hijos. O sea, recordemos que la paz lo vimos en capítulos anteriores. Ujú. Recuerdo que creo que fue con Armando, si no estoy equivocado. No es una paz que el mundo da en algo terrenal o en algo momentáneo, porque pudiéramos tener paz por una buena noticia que recibimos, por algo que nos salió bien, ¿verdad? O no sé, simplemente por un buen trabajo que tenemos o el dinero.
Pero esa paz que Cristo da va más allá de lo terrenal, es una paz de saber que estoy bien con Dios Así es. gracias a Cristo. Así es. Y esa paz solamente me la puede transmitir el Espíritu que está en nosotros, en mí, en nosotros, amén. Entonces es algo súper puntual que aclaraste en el domingo en el sermón que me pareció súper importante. Luego compartiste una frase de Agustín de Hipona, si me permite leerla. Sí. El hombre que vive según la carne busca las cosas temporales. El que vive según el Espíritu busca las eternas. Ahí está algo resumido, ¿verdad? Así es. Y yo hablaba que muchas veces, cómo de manera práctica también nos damos cuenta que estamos buscando las cosas temporales. Ujú, Por ejemplo, bueno, cuando a mí me interesa más mi trabajo que las cosas de Dios, ujú, cuando a mí me importa más el entretenimiento que Dios, que su palabra, estoy tomando las cosas temporales. O la aprobación de los La pastores, de aprobación los hermanos. de los hermanos, o simplemente si yo, si yo estoy descuidando mi relación con Cristo, con el Señor, por el deseo de cumplir un sueño, de tener una casa, por el materialismo, estoy poniendo mi mente en las cosas temporales, Sí, porque las eternas solo es Cristo. sí. Solo son las cosas de Dios, esas son las que permanecen, esas son las cosas eternas, ¿verdad? Pero también, una vez un amigo le hizo esta pregunta a otro amigo pastor y le dijo que estaba pasando por momentos difíciles y circunstancias pecaminosas. Le hizo esta pregunta: cuando te vas a dormir, te vas en paz con Dios. Y mira, y si lo piensas, no hay cosa más hermosa y que traiga consuelo al corazón en medio de un mundo tan atribulado, Sí, que te vayas a tu cama diciendo: estoy en paz con Dios, qué hermoso, ¿verdad? estoy en paz con Dios. Es hermoso. Y saber que ya no tengo condenación, que Amén, el Espíritu Santo me da esa convicción amén. y que no depende de nosotros también, Así es. amigo. Nos quita un peso de encima tremendo. Es solo por Cristo. Así Y es. siempre seguirá siendo por Cristo hasta que Así Él es. venga. Así es. Muy, muy bueno. ¿Te parece si pasamos al punto Sí, 2? sí, sí, claro. El punto 2 que nos compartías, los hijos de Dios serán glorificados y nada podrá separarlos del amor de Cristo. Esta es la segunda sección o segunda parte del pasaje, ¿verdad? Sí, eh, porque ahora parece, bueno, no hay condenación, pero luego Pablo hace un contraste y a ver, Mm, Pablo, o sea, no hay condenación ni metes que los hijos de la carne y los hijos del espíritu, pero solo piensa en la iglesia. mm, Esta iglesia siendo perseguida, azorada, que renunciar y declarar que Cristo es su Señor les implicaba muerte, bautizarse, es como firmar su sentencia de muerte para ser decapitados. claro. Pero luego Pablo les dice: no hay condenación, pero luego hace este contraste y dice: bueno, Pablo, no estás aliviando en nada nuestro sufrimiento, pero si a todas estas cosas le añades el pecado y cómo los asediaba el pecado, Sí, aparte de la persecución y de todo lo que estaban viviendo, bueno, Pablo, no has contestado nada, o sea, claro. simplemente no hay condenación Ujú, y luego, entonces, en la segunda parte de este sermón del versículo 17 al 39, ujú. Pablo explica eso, porque simplemente en el versículo 17 dice: y si somos hijos, somos también herederos, Herederos. Mm, herederos de Dios. O sea, ve, ¿herederos de quién? De Dios. Dios es mm, nuestra herencia. mm. Y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados Fijaos. con Él. Mm, O sea, lo que está diciendo Pablo es: somos herederos de Dios y coherederos con Cristo,
Pero así como Él nos ha llamado, Él nos ha salvado y hemos recibido todas sus bendiciones, así también vamos a sufrir con Él. Ujú. ¿Ok? Vamos a sufrir. Pero miren, van a ser glorificados. ¿Con quién? Con Él, con bueno. Jesús, con Cristo. Cristo. Bueno, lo que Pablo está diciendo aquí es que para ustedes hay bendiciones porque son herederos Hmm. con Jesucristo de todas las bendiciones que Dios tiene reservadas para ustedes. Sin embargo, mientras estas cosas suceden, van a sufrir como Cristo padeció. Mm. Pero no se preocupen porque van a ser glorificados, van a ser resucitados, van a recibir un cuerpo que ya no va a pecar, Amén. un cuerpo perfecto como el que Cristo tiene. Y luego después Pablo sigue diciendo, por eso considero, verso 18, Ujú. pues considero que los sufrimientos de este tiempo presente no son dignos de ser comparados ¿con qué? Con la gloria Con la que nos gloria. va a ser revelada. Hmm. Entonces Pablo dice, miren, lo que vamos a sufrir y lo que ahora están sufriendo, ¿y cuáles son estos sufrimientos? Bueno, la persecución que están, pero en el contexto inmediato, a los sufrimientos que se refiere Pablo es a que aún el pecado los está asediando. Mm. Y Pablo dice, bueno, esto que están sufriendo ahora no se compara con lo que van a recibir, Mm. la glorificación de sus almas. Tener cuerpos glorificados donde ya no van a volver a ser tentados, donde ya su fe no va a flaquear Mm. y donde jamás van a volver a morir. Amén. Ese es lo que les espera. Pero luego en los versículos 18 al 30, Pablo empieza a decir, miren, y la creación misma anhela esto. Hmm. De hecho, ustedes mismos lo están anhelando. Pero cuando ustedes están flaqueando, y ahorita vamos a ir al pasaje, cuando ustedes están flaqueando y no saben cómo orar por la turbación, ¿te has sentido alguna Por vez supuesto. turbado donde no sabes qué hacer? Totalmente. Bueno, Pablo dice, cuando ustedes estén turbados y no sepan qué hacer, no se preocupen, el Espíritu que vive en ustedes Intercede. intercede Hmm. con gemidos indecibles. O sea, Él está orando y dice, y el Señor Jesús escucha esas oraciones. Y Él, que está a la diestra del Padre, intercede por ustedes conforme a la voluntad de Dios. O sea, Mm. cuando ustedes están turbados por todas estas cosas, el Espíritu está orando, Jesús está escuchando y está intercediendo ante el Padre. Padre, mira lo que necesitan mis hermanos. Por favor, obra. Wow, eso Es hermoso. es increíble. Sí. Y termina Pablo diciendo, por consiguiente, nada ni nadie puede Puede separar. separar Mm. del amor de Cristo a sus hijos. Hmm. Nadie. Quiero enfatizar en esto un momento, amigo. Cuando siento que no puedo orar y saber que el Espíritu me ayuda en mi debilidad y entonces intercede por mí, es una paz tremenda. Ujú, Es un descanso. ujú. O sea, y aparte saber que intercede y intercede según la voluntad de Dios. Sí, y me gusta mucho el enfatizar en esto. No es como que intercede a favor de mis caprichos No, o de mi necesidad de dinero, de mi necesidad de lo que sea. No es que va a cumplirme lo que yo quisiera, es que va a darme lo que necesito para parecerme más a Él. así es. Y esto es algo que en lo personal, y estoy seguro que muchos de los que nos están viendo y tú, amigo, en algún momento luchamos Así es. y nos quejamos con Dios de por qué no me das esto, ¿sí? Y llegamos a ese punto de frustración de, como me decías, no sé qué hacer, qué hago, no puedo ni orar. Es saber y descansar que el Señor en su perfecta voluntad va a orar. El Espíritu Santo
que vive en el creyente, Él sabe lo que Mm. necesitas. Amén. Y Él está orando a Jesús. Amén. Y Jesús está intercediendo ante el Padre Mm. para que se cumpla su voluntad en nuestra vida. Ufa. Y no es a mi manera, es a su manera, A su manera. a su momento. Porque va a ser siempre para su gloria. Amén. ¿Ok? Y algo es las dificultades en este mundo. Tenemos que decir algo que decía una verdad. Este no es el reino de los cielos. Mm. Este es un mundo caído, Amén. donde personas que aún no han sido regeneradas viven aquí, donde la enfermedad, la muerte está por todas partes. Y normalmente viene esto y golpea nuestros corazones, Por ¿ves? O supuesto. sea, es fulano de tal está muerto. Ayer me enteré que una mujer muy querida en mi niñez, que me ayudó, que me amó, que me abrió las puertas de su hogar, me di cuenta apenas hoy que murió. Mm. Y está por todas partes esto. Entonces, debemos decir que los sufrimientos no los vamos a poder detener, Kevin. Ujú. Esto es parte de la vida de este lado de la eternidad. Sin embargo, lo que sí es verdad es que aunque esto no cambie, vamos a ver la gloria de Dios. ¿Y sabes cuál es la gloria de Dios? Es ver a Cristo, amigo. Amén. Es Amén. cuando Él venga y seamos resucitados, Él va a manifestar su gloria. Y ahí es donde seremos glorificados y vamos a recibir cuerpos como el de Jesús, Ujú. perfecto y santo, que no tiene la capacidad de pecar. Mm. Pero es ahí donde vamos a ver el rostro de Cristo y su belleza y su Sí. hermosura y su santidad. Esa es la gloria que no se puede comparar con los sufrimientos que hoy estamos experimentando. Sí, amén. Gloria a Dios por eso. Y esa es nuestra esperanza. A ver. Y por consiguiente, amigo, y quizás para ir un poco terminando Sí. esto es, aunque los sufrimientos no se van a acabar y la gloria que nos espera es mayor, debemos decir que lo que está sucediendo ahora es que estos sufrimientos nos están madurando, Amén. nos están haciendo más como Jesús, más Ujú. a su imagen. Pero también debemos decir que aunque esto esté sucediendo y el pecado nos siga acechando, la muerte venga y golpee nuestros corazones, las enfermedades vengan y tambaleen nuestra fe, debemos decir lo que dijo Pablo del versículo 31 en adelante. ¿Qué pues diremos a esto? Mm. Si Dios está con nosotros, ¿Quién ¿quién contra nosotros? estará contra nosotros? El que no negó ni a su propio Hijo, sino lo que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Mm. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Mm. Y ve la respuesta de Pablo. Dios es el que justifica. A ver, ¿quién puede condenarlos si Dios ya los justificó? Sí, amén. ¿Quién es el que condena? Dice Pablo. Cristo Jesús el que murió. A ver, el que puede condenarnos es Jesús, pero ya murió por nosotros. Entonces, ¿quién nos va a condenar si Él ya resucitó? Si además está a la diestra de Dios. Y Él también intercede por nosotros. ¿Ves cómo acaba Mm. Pablo explicando todo lo que ha venido diciendo todo Sí. el pasaje? Y luego después dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación? ¿Angustia? ¿Persecución? ¿Hambre? Mm. ¿Desnudez? ¿Peligro? ¿Espada? Pero luego después mete esto, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos más que considerados como ovejas para el matadero. Mm. O sea, Pablo, pero nos están, o sea, seguimos como muerte, Nos estás nos alarmando. están matando. Claro. Pero dice, pero en estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos Mm. amó. Hermoso, ¿eh? Porque estoy convencido
que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Hermoso esto, amigo. Es una verdad hermosa. Creo que es una buena manera de cerrar. Y creo que me quedo y me gustaría que profundicemos en esto. Si no estamos en Cristo, no tendríamos a nadie que interceda por nosotros ante el Padre. Él es nuestro intercesor. Él vela por nosotros y según la voluntad del Padre. Y la verdad que también hay una frase por ahí que ahorita la vamos a leer de Thomas Watson, que yo la noté, está muy buena, la compartiste. Y no queremos irnos sin recordar esto, sin recordar que en Cristo tenemos esta libertad, no tenemos condenación. Y tenemos esta seguridad, esta esperanza, ¿verdad? De que Él intercede por nosotros a pesar de las circunstancias, que así somos herederos de Él, pero también vamos a padecer, también vamos a sufrir, pero en Él somos fortalecidos y somos más que vencedores, ¿verdad? Sí, y algo importante es, si alguien escucha esto, hermano, y tú has rechazado a Cristo, y tú has seguido viviendo en la carne, por las cosas que mencionamos, son evidencias. Yo te invito a que renuncies a tu vida y, y, y pongas tu fe en Cristo y te arrepientas de tus pecados, porque en el día final, el intercesor va a ser Jesús, que se va a parar delante del Padre y le va a decir, Señor, yo morí por todos estos. Sí. Pero aquellos que lo hayan rechazado no van a tener intercesor. Y por eso este es el tiempo de responder al Evangelio. Este es el tiempo en el de creer en Cristo para que Él sea nuestro intercesor para siempre. Amén. De hecho, mira cómo dice Thomas Watson lo siguiente. Sí. Dice, el amor de Cristo hacia su pueblo es un amor invencible. Ni el pecado, ni Satanás, ni el mundo pueden romperlo. Amén. Así que, amigo, ya no hay condenación para los que están en Cristo. Así es. Así que debemos confiar que nada ni nadie nos puede separar de su amor. Así es. Gloria a Dios por su palabra. Gloria a Dios por Cristo. Y gracias a Dios porque tenemos la verdad hoy en día en nuestra mano y podemos estudiarla, meditarla y profundizar en ella. Y sobre todo pedirle al Espíritu Santo que nos ayude a Amén. aplicarla y a vivirla diariamente. Gracias por acompañarnos en este video. Nos vemos la próxima vez que grabemos, que estemos acá en la iglesia. Si quieres ser parte, si quieres visitarnos, si no quieres perderte estos sermones, visítanos. Todavía falta buen rato por esta serie de Romanos. Vamos que por la mitad más o menos, ¿verdad? Sí. Vamos por la mitad y son bienvenidos. Visítanos, escríbenos ahí en nuestras redes sociales. Y amigo, si quieres despedirte. Nada, invitarlos a que si estás buscando una iglesia que está comprometida con la predicación fiel de la palabra de Dios, con la predicación fiel del Evangelio, Familia de Fe puede ser una buena opción para ti. Así que síguenos en las redes sociales, mándanos un mensaje y te podemos dar toda la información. Espero que este tiempo sea de mucha bendición para todos ustedes. Así es. Bendiciones para todos. Nos vemos Dios la los próxima. bendiga. Gracias.